Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Calvary Aguacaliente. Te damos la bienvenida a nuestro servicio de fin de semana y pues queremos desearte que estés pasando un excelente domingo y recordarte que vamos a continuar nuestra enseñanza el día de hoy con la carta a los romanos. Vamos a continuar en Romanos capítulo 8. Y pues es una carta maravillosa, es una carta enviada a la iglesia en Roma, que Pablo está enviando esta carta a una iglesia que no conocía, a una iglesia que él no había visitado, pero su corazón revela que quería y deseaba conocerlos en el momento apropiado. Así es de que, pues, bienvenido una vez más y vamos a entrar a nuestro servicio, a nuestro estudio verso a verso de la palabra de Dios. Y hoy comenzamos con el capítulo 8. El capítulo 8 es un capítulo que de los más consoladores y teológicamente profundos del Nuevo Testamento. Pablo pasa del clamor de la lucha interna en Romanos 7 a la victoria gloriosa de una vida gobernada por el Espíritu. Aquí aprenderemos quiénes somos en Cristo, cómo vivimos ahora y qué poder opera en nosotros. Así es de que, pues, te animo a que no te pierdas este maravilloso estudio verso a verso. Y pues hablando de esta nueva vida en Cristo, el sacarle el provecho mejor a la vida en Cristo, fíjate, un hombre compró un teléfono nuevo de última generación, pero solo lo usaba para hacer llamadas básicas. Un día su hijo le dijo: papá, ese teléfono puede hacer mucho más. El padre respondió: sí, pero con que llame, pues eso me basta. Es así como pasa con muchos cristianos. Viven igual, tienen acceso a una vida poderosa en el Espíritu, pero viven como si solo tuvieran la mínima o el mínimo necesario para sobrevivir espiritualmente. Y esa es una triste condición. Cuando el Espíritu Santo ha sido dado a nuestro corazón, a nuestra vida, y podemos tener todo ese poder que Él ofrece. Así de que si tú estás tomando notas, te animo a que lo hagas ahí donde estés tú viendo este en vivo. Te animo a que tomes notas y el título para la enseñanza del día de hoy es Vida en el Espíritu. Vamos a estar en Romanos capítulo 8, verso 1 al 11. Una vez más lo voy a repetir. Romanos 8, 1 al 11. Y el título para el día de hoy es Vida en el Espíritu. A través de nuestro estudio verso a verso, nosotros vamos a ver 4 consejos prácticos sobre cómo vivir en el Espíritu. Una vez más, 4 consejos prácticos sobre cómo vivir en el Espíritu. Esto es muy importante, poder nosotros ver y poner en práctica estos 4 consejos. Son muy prácticos sobre cómo vivir en el Espíritu. Si tú tienes una Biblia, un dispositivo, por favor te animo a que lo abras con nosotros. Te voy a recordar que estamos comenzando el capítulo 8 de Romanos y vamos a leer los versículos 1 y 2 de nuestro estudio. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Dónde estamos en nuestro estudio el día de hoy? ¿Recuerdas que Pablo nos estuvo enseñando en el capítulo 7 sobre la guerra interior? En los últimos versículos del capítulo 7, nosotros pudimos aprender sobre esa guerra que hay entre el espíritu y la carne en nuestro interior. Decía Pablo, aquellas cosas que quiero hacer en el hombre interior, la carne se revela y hay una guerra interior en cada uno de aquellos a los cuales el Espíritu Santo ha venido a morar en ellos. El Espíritu Santo ha sido dado a través de la promesa de aquel que creyese y aceptase a Jesús como su único Salvador. Así es de que aquellos que
Decía Pablo, aquellos que han sido llenos del Espíritu Santo pueden y viven esa guerra espiritual que los lleva a tener una batalla hasta el final. En el capítulo 8 que estamos comenzando el día de hoy, lee conmigo el verso 1 una vez más. Pablo comienza este capítulo maravilloso diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí Pablo declara una realidad legal y también espiritual. El creyente ya no está bajo sentencia. La condenación fue complementada y satisfecha en la cruz. Todo se llevó en la cruz. Todo se cumplió en la cruz. La demanda del pecado por el sacrificio terminó en la cruz. La demanda que tenía el pecado del sacrificio fue cubierto con la preciosa sangre de Jesucristo. Ya no es por animales, ya no es por sacrificio, ya no es por la sangre de los corderos que eran cada año sacrificados y rociados al pueblo para la remisión de sus pecados. Ahora Jesucristo, como sacerdote a la orden de Melquisedec, entra una vez al santuario y cubre todos los pecados de la humanidad. Qué maravilloso conocer estas verdades, porque hoy podemos conocer que somos libres en Cristo. Y no solamente eso nos está enseñando Pablo, sino que el Espíritu Santo ha sido dado para fortalecer al creyente en el día a día. Cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier conflicto, cualquier problema, el Espíritu Santo está ahí para darnos ese poder. Pablo no dice menos condenación o una condenación temporal, sino ninguna condenación hay para aquellos que están en Jesús. Absoluta condenación. El Señor ya no condena. El Señor, a través de Jesucristo, nuestro Salvador, Dios nos ve justos, nos ve perdonados. La ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es una liberación completa y total. Ahora, no está basada en un sentimiento, es una declaración legal de Dios. Es una declaración que Dios hace en aquellos que han sido liberados o libertados del pecado. Aquí encontramos nosotros el primer consejo práctico sobre cómo vivir en el Espíritu. El primer consejo práctico sobre cómo vivir en el Espíritu es: vive sin culpa porque ya no hay condenación. Una vez más, el primer consejo práctico sobre cómo vivir en el Espíritu es: vive sin culpa porque ya no hay condenación. Qué maravilloso es saber que ya no hay condenación. El problema es que la culpa muchas veces tarda en desaparecer del cristiano. Algunos es rápido, algunos toda la vida siguen cargando la culpabilidad. Cuando Jesús ha dicho: hey, eres libre de culpa, te he perdonado. El problema es que es muy difícil que el cristiano se perdone a sí mismo. Muchos creyentes siguen castigándose por pecados que Dios ya perdonó. Vivir bajo la culpa es vivir como si la cruz no fuese suficiente. ¿Sabes que la cruz de Jesús es suficiente en esto? ¿Sabes que la muerte en la cruz, el derramamiento de la sangre, nos da la oportunidad de tener una vida sin culpa? Que en la cruz se cumplió toda la demanda de la ley por el pecado. Ahora, ninguna condenación hay. Pero ¿por qué el cristiano se vive condenando a sí mismo? Puede ser que es por falta de ignorancia. También puede ser que es por falta del conocimiento de la palabra de Dios. O puede ser que no hay un
completo entendimiento de lo que Jesús dice y la falta de confianza y fe en esa obra maravillosa en la cruz. Así de que vivir bajo la culpa es vivir como si la cruz no fuera suficiente. ¿Sabes que fue suficiente la obra maravillosa en la cruz de Jesús? Que eso suple todas las demandas. Que si nosotros nos pusiéramos a reflexionar un poco sobre ese acto maravilloso, ¿podemos sentirnos sin culpa? Yo te animo a que le ores al Señor esta tarde, este día, esta mañana. Que le ores y le digas que te dé esa revelación necesaria en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Y si estás pasando por alguna cierta culpabilidad del pasado, consciente e inconsciente, puedas hoy vivir en libertad. El mensaje de hoy es que a través de la cruz de Jesucristo somos libres, ya no hay condenación. No hay por qué vivir en esa urgencia condenatoria a nosotros mismos. Y a veces no solamente lo hacemos con nosotros mismos, comenzamos a condenar a los demás. Como una raíz de amargura se comienza a extender, queriendo nosotros pasar esa condenación y nos convertimos en jueces condenatorios a los demás. Cuando Jesús lo ha dicho claramente, ninguna condenación hay. El Señor ha hablado por los labios de Pablo y Pablo escribía estas verdades porque quería que la iglesia en Roma lo supiera. Te recuerdo que esta iglesia estaba formada de judíos, estaba formada por gentiles. Habían diferentes culturas, diferentes maneras de pensar, pero el Señor los quería cubrir a todos. El Señor quería que supieran que ninguna condenación había ya para ellos, que podían ahora vivir en libertad. Y hoy en día el Señor nos dice esta mañana que ninguna condenación hay para ti. Examínate, examina tu corazón, tu mente, y ve si hay alguna condenación. Si estás viviendo todavía en esa esclavitud, en tu mente, en tu espíritu, en tu alma. Observa lo que Pablo le escribe a la iglesia en Colosenses, capítulo 2, verso 13 y 14. Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Estas verdades no solo Pablo las enseñaba a la iglesia en Roma. Pablo se las enseñaba a todas las iglesias. Pablo, un gran plantador de iglesias, un hombre que amaba la obra de Dios. Su corazón quería que supieran que hay una gran libertad en Cristo. Él quería que todos supieran que la cruz, la obra maravillosa en la cruz, era suficiente para darnos libertad. Mas hoy en día muchos siguen atrapados en esta maravillosa, siguen atrapados en no creer en esta maravillosa obra en la cruz. Así de que yo te animo que hoy vivas desde tu identidad en Cristo, no en la de tu pasado. En el pasado podemos vivir una vida tremendamente difícil, mal, desviada, pero el día de hoy podemos saber y decir, soy libre en Cristo. Mi identidad es de libertad, ya no de servidumbre. Mi identidad es con Cristo, es de justicia. La culpa constante no viene de Dios. Es algo que no proviene de Dios, proviene de nuestra mala y errada manera de vivir, porque no hemos creído que la cruz es suficiente, por la falta de fe que puede haber en nuestra vida. Muchas veces por la falta de oración, la falta
del acercamiento estrecho a Jesús, la falta de confianza, el orgullo, nos puede llevar a vivir esa vida fuera de la identidad de Jesús. Recuerda que la culpa constante no viene de Dios. Necesitamos preguntar y ver, ¿de dónde viene esa culpabilidad que siento el día de hoy? Porque eso no viene de Dios. Pero la convicción del Espíritu trae arrepentimiento. Entonces, ¿dónde comenzamos cuando hay esa culpabilidad? Si tú sientes culpabilidad el día de hoy por algunas cosas de tu vida, quizá por el abandono a tus hijos, relaciones fallidas, no sé, 1000 cosas que pudieron suceder en ti, ¿dónde puedes comenzar? A través del arrepentimiento. Acércate a Jesús y entrégale toda esa carga en arrepentimiento, pero no lo vuelvas a tomar. Déjalo ahí en los pies de Jesús. Y salte de ahí, de ese lugar, creyendo, confiando en fe que eres libre. Porque el Señor dice, no hay ninguna condenación. ¿Por qué te condenas a ti mismo? Recuerda que la condenación esclaviza. Si tú no eres capaz el día de hoy de poderte acercar a Jesús en libertad, entregándole todas esas cosas que pueden esclavizarte y que te hacen entrar en culpabilidad, entonces vas a vivir una vida cristiana esclavizada a la culpabilidad. Lamentablemente muchos cristianos están en esta parte. Se deleitan en una enseñanza, adoran tremendamente levantando sus manos por algún momento. Oran en 3 segundos, Señor, gracias en el nombre de Jesús, se acabó. Pero viven esclavizados en la culpabilidad. Dice el Señor que ninguna condenación hay. ¿Por qué entonces te condenas? Observa lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué importante es escuchar la palabra de Dios, pero no solamente de oídas, sino que descienda al corazón y con fe creamos que hay vida eterna y que hemos pasado de muerte a vida. La culpabilidad, la esclavitud a esa vida pasada nos trae condenación y muerte. Mas Jesús quiere que tú tengas vida el día de hoy. Y la vida de Jesús está disponible para ti el día de hoy, está disponible para todo aquel que en realidad está cansado, está hastiado de vivir una vida de culpabilidad. Cuando el Señor te ha dicho, no más, no hay ni una condenación para aquellos que por fe aceptan esta gran verdad. Vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso. Te animo a que leas con nosotros. Te recuerdo que estamos en Romanos capítulo 8. Estamos comenzando este maravilloso capítulo lleno de enseñanza, lleno de esperanza, lleno de palabras que nos pueden hacer cambiar nuestra vida el día de hoy. Pero se requiere de tu participación. Se requiere de tu responsabilidad. Que demos ese paso de fe en creer que el que promete es fiel para cumplirlo. Leamos verso 3 y 5. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. La ley no era defectuosa, el problema era la carne. La ley, recuerda, que fue dada para que el pecado se hiciera visible. Porque cuando la ley no decía que matar era pecado, entonces
no reflejaba el gran pecado que era el asesinato. Dios resolvió lo que la carne no podía hacer enviando a su Hijo. El Señor tiene y tenía un maravilloso plan para cada uno de nosotros, y es el plan de la redención. Ahora los que viven conforme al Espíritu tienen una nueva dirección y deseo, una nueva ley en operación, la ley del Espíritu. Ya no la ley de la carne, la ley del sacrificio, la ley que se llevaba a cabo día tras día del sacrificio por la purificación de aquellos pecados, pero nunca podían cumplir. Así es de que Dios hace un cuerpo para su Hijo, lo envía a la tierra para hacer el sacrificio perfecto. Ahora, aquellos que viven conforme al Espíritu, tenemos una nueva dirección y un nuevo deseo en nuestro corazón, una ley en operación, una ley en acción, una ley que necesitamos ponerla y practicarla en acción todos los días. La ley del Espíritu que da vida. Esta reemplaza la ley del pecado y de la muerte. Ninguna condenación hay para aquellos que han muerto y se consideran muertos al pecado, al pasado, y ahora viven en la ley del Espíritu. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo enviando a su Hijo. Si tú has recibido al Señor Jesús recientemente, cree estas verdades. Órale al Señor para que revele en tu corazón y dé luz y esperanza a tu vida. Porque esta es la verdad. Jesús nos hizo libres. Lamentablemente, nosotros nos regresamos a la esclavitud. Una gran prueba de ello fue el pueblo de Israel. Habían sido liberados de una esclavitud tremenda, de trabajo forzado, de cosas difíciles. Mas cuando Dios los trajo a libertad, ellos deseaban en su corazón regresar a la esclavitud. Y mentían en sus cabezas. Decían, Moisés, ¿por qué nos trajiste al desierto a morir? Allá comíamos carne, allá éramos libres. Era una gran mentira. Eso no era verdad. Eran siervos esclavizados al trabajo y al esfuerzo. Yo no me imagino cómo llegaron a pensar que comían, que había ollas de carne para ellos. Lo único que había era trabajo duro. Recuerda que nuestra mente nos engaña. ¿Cuántos cristianos se han regresado después de experimentar una libertad y una salvación tan grande? ¿Cuántos solo llegan a dar un paso y se regresan? ¿Cuántos ni siquiera dan un paso, solamente se quedan ahí esclavizados? Y se convierte en un ciclo vicioso. Van a la iglesia con las cabezas gachas, con un corazón que no es libre, llenos de culpabilidad y remordimiento. Eso no puede pasar en aquellos que hemos recibido a Jesús y creemos por fe que Dios lo resucitó de los muertos. Ahora ninguna condenación hay para ti. Deja de culparte. Deja de pensar que tienes tú que pagar algo cuando Jesús lo pagó todo. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo enviando a su Hijo. Qué buenas noticias son estas. Hoy soy libre, hoy no hay condenación, no hay condenación para mí. Esto me lleva al segundo consejo práctico sobre cómo vivir en el Espíritu. El segundo consejo práctico sobre cómo vivir en el Espíritu es: confía en el poder del Espíritu, no en tu fuerza. Una vez más, el segundo consejo práctico sobre cómo vivir en el Espíritu es: confía en el poder del Espíritu, no en tu fuerza. Pero para esto se requiere una dependencia total. Y antes de tener una dependencia total, necesitamos nosotros ser responsables de esta parte. Y se llama confianza. No va a suceder por una varita mágica que todo va a desaparecer. Necesitamos ser responsables de aquella salvación tan grande que Jesús trajo a nuestras vidas.
Para ello se requiere de una dependencia total. ¿Qué significa esto? Significa reconocer que nuestras propias capacidades son insuficientes para las batallas espirituales y los grandes propósitos de Dios, y que necesitamos su poder sobrenatural a través del Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque esta es una fuente de poder. El Espíritu Santo no fue una ocurrencia de Dios. El Espíritu Santo no fue solamente una ocurrencia. En el último momento, vamos a ver qué les damos. Vamos a darles el Espíritu Santo. No fue una ocurrencia. Es una fuente de poder, depositada en aquel que por fe acepta a Jesús a través del arrepentimiento. El Espíritu Santo es el poder de Dios en acción, dirigido para cumplir su voluntad y darnos la fuerza para servirle y perseverar. Observa esto. Él es el que nos da la fuerza para servir y para perseverar. Necesitamos perseverar todos los días con la actitud de que no hay ninguna condenación para nosotros. Cuando vengan las acechanzas, los arrebatos, los dardos del enemigo, necesitamos pararnos firmes y decir: Satanás, no hay ninguna condenación para mí. Porque Satanás implanta en la mente. Porque Satanás tiene un plan también para ti. Tiene un plan también para nosotros. Mas nosotros necesitamos pararnos y decir: ninguna condenación hay para mí. No lo acepto, Satanás. No decido escucharte. Ejerzo la voluntad libre que Dios me dio para decirte: no, Satanás, decido no creerte. Es mi decisión. Y decido decirle a Jesús y al Espíritu Santo: voy con fuerza a servirte y perseverar en esa gracia. Zacarías 4:6, Dios le dice a Zorobabel que la reconstrucción del templo no se lograría por fuerza militar o habilidad humana, sino por su espíritu, indicando que el poder de Dios es suficiente. Aún para levantar grandes obras, aún para hacer maravillas en esta tierra, se requiere del Espíritu Santo. Es muy importante la sabiduría, la tecnología, las cosas que Dios ha dado, pero no las podemos poner sobre el poder del Espíritu Santo. Observa Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. De la misma manera podemos ver en Efesios 6, 10 y 11. No llama a ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí nos llama, vistiéndonos con la armadura de Dios para enfrentar el mal, confiando en Él y no en nosotros mismos. Este pasaje bíblico nos insta, nos anima a que nosotros nos vistamos, nos pongamos de ese poder en el poder de su fuerza. ¿Sabes qué poderoso es un cristiano que cree y tiene fe? ¿Sabes cuánto poder hay en un cristiano que decide creerle a Dios? El problema más grave es que no le creemos a Dios. El problema más tremendo que podemos nosotros enfrentar es el no creer en su palabra. ¿Cuántas veces nos ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me pasó muchas veces. Conocía la palabra de Dios, memorizaba versículos, conocía a todos los personajes bíblicos, pero no creía en la palabra de Dios. Y eso hace mucha diferencia. Necesitamos creer que el Espíritu Santo es real y que vive en nosotros, y que Dios nos ha dado el poder para vencer la tentación, el pecado, los pensamientos desviados. Dios nos ha dado el poder para ello. El problema es que no creemos en eso. Puedo saberme la Biblia de memoria y el problema es que no creo lo que la palabra de Dios dice. Pablo comienza diciendo en este maravilloso capítulo: ninguna condenación hay. Si pudiéramos creer por un momento eso, si solamente pudiéramos creer esa luz,
esa maravillosa luz que Pablo nos enseña el día de hoy, que no hay condenación, todo nuestro entorno cambia, pero especialmente tu interior. Efesios 6, 10 y 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, lo que está diciendo Pablo es que ¿tenemos acechanzas que vienen de Satanás? Sí. Ahora, ¿hay algo que yo pueda hacer por ello? También. Dios da provisión para esta parte y le llama la armadura de Dios. ¿Estás armado o estás desarmado? ¿Estás expuesto o estás cubierto? Pero esta es una decisión que tomamos nosotros. ¿Tomo la armadura y la pongo o simplemente la observo ahí en la palabra y solamente la mentalizo, solamente me la aprendo? ¿Cuántos discursos hemos oído? ¿Cuántos hermanos de repente escuchamos, oh, la armadura, hermano, póngase la armadura? Y yo no veo una armadura. La han mentalizado, la conocen porque la han leído y la tienen aquí en la cabeza, pero no ha bajado al corazón. Esto es real. Las acechanzas de Satanás son reales y el Señor ha dado provisión para ello. Debilidad y fortaleza. Al aceptar nuestra debilidad humana y depender de Dios, experimentamos su fuerza milagrosa. Pero lo tenemos que hacer en la práctica. En la práctica esto es no confiar en uno mismo. Es lo opuesto a depender de la propia sabiduría o fuerza humana para tener éxito o superar pruebas. Es una actitud del corazón también. Implica una rendición a la soberanía de Dios y una fe activa en que su espíritu vive en el creyente, dándole coraje y capacidad. Esto es una actitud, es un día a día, es un despertar y levantarnos con la misma actitud, aquí en el corazón, donde nos rendimos a Dios y esa fe se hace efectiva a través del Espíritu Santo. Y es para toda circunstancia, no solo para aquellas cosas que nosotros creemos que podía funcionar ahí. Funciona en todas partes, para toda circunstancia. Se aplica a reconstruir sueños rotos, enfrentar adversidades, servir a Dios y perseverar en tiempos difíciles. ¿Cómo? Confiando en que Él es mayor que cualquier obstáculo. Todas las dificultades, todos aquellos sueños que no se han cumplido y anhelos, todas aquellas adversidades, nosotros a través de la constancia y un corazón decisivo, esa actitud que nos levanta día a día en creer que no hay ninguna condenación, eso es lo que nos va a llevar a vencer cualquier obstáculo. La santidad no se logra con fuerza de voluntad, sino con dependencia diaria del Espíritu Santo. Examina quién gobierna tus decisiones. En esta semana haz un examen en tu vida. ¿Quién gobierna tus decisiones? ¿La carne o el espíritu? La vida cristiana no es solo dejar cosas malas, sino aprender a caminar bajo una nueva naturaleza. Hay cristianos que dicen, yo ya no tomo. Oh, varón, yo ya no fumo. Oh, varón, yo ya no salgo a los bares. No es dejar cosas malas, es vivir bajo una nueva naturaleza, donde se cree con fe en el corazón que ninguna condenación hay. Qué diferente se ve solamente dejar cosas a vivir y caminar bajo una nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu, la naturaleza que no ve derrotas. No hablo de perfección, sino una vida constante de lucha, de pie todo el tiempo en la armadura de Dios. Vamos a continuar en este maravilloso estudio. Vamos a leer el versículo 6 y 8. Por favor, sigue leyendo con nosotros. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Eres un cristiano carnal?
que se preocupa por su carne. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Cuántos cristianos viven en derrota en esta parte? ¿Qué será, Señor? ¿Por qué yo vivo en derrota, Señor? Oh, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no puedo ser un cristiano que madura, un cristiano que vence, un cristiano que vive en paz y tiene vida? ¿Por qué, Señor? Aquí está la respuesta. Porque seguimos ocupándonos de la carne y la carne es muerte. Le damos más a la carne, le damos más a nuestros deseos carnales. Y no tienen que ser los grandes deseos desviados que el hombre piensa. No, en lo mínimo, en la pereza, en la falta de fe, en aquellas cosas que la carne no quiere hacer. En las cosas más pequeñas. No tienes que tener una mente retorcida. No, en lo más pequeño. Ese asunto de ocuparnos de la carne nos trae muerte. ¿Muerte qué? Muerte espiritual, muerte de la fe, muerte en el servicio, muerte en todas las áreas. ¿Y cómo terminas cuando llegas del trabajo? Lo que pudiese ser que estás cansado se multiplica por 1000. ¡Ay, estoy muerto! Mentira. Es porque todo el día le dimos y alimentamos la carne. ¿Hubo algún momento en que oraste durante ese tiempo? ¿Hubo un momento en que pensaste que no había ninguna condenación para ti? ¿Hubo algún momento en esa mañana de tu trabajo donde dijiste, cuando sentiste el cansancio, el Señor es mi fuerza, y te revestiste de ese poder? No. Por eso llegas muerto, y más que muerto, parece que te enterraron 500 veces ya. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Hagamos ese cambio. Centrémonos en ocuparnos del espíritu, alimentarlo a través de la oración, alimentar nuestro espíritu a través de una relación con Jesús, a través de la palabra de Dios, nuestros devocionales, a través de reflexionar en la palabra de Dios día a día. Así de que el ocuparse de la carne es muerte, recuérdalo. No es solo lo que hacemos, sino lo que pensamos constantemente. ¿Qué hay en nuestra cabeza? Digo yo, aquí en el coco. ¿Cómo es que estamos pensando constantemente? La mente controlada por la carne vive en conflicto con Dios. No puede someterse a Él. Oh, qué cansado estoy. Yo creo que oro mañana. Porque Dios sabe cuánto trabajo. Pastor, usted no sabe cuánto yo trabajo. Que usted me está diciendo que yo esté orando todo el tiempo. No, si no quieres orar, no ores. Pero las consecuencias entonces las vas a vivir. La mente puesta en la carne produce muerte. ¿Dónde está tu mente? No digo que el que te ocupes de las cosas esenciales, el cuerpo está aquí, pero también la palabra de Dios nos dice que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. El cuerpo no fue dado para el placer del hombre, fue dado para el Señor, para agradarle. Esta cáscara que ves aquí, esta tienda que se va a quedar aquí en la tierra, fue dada con un propósito. Fue dada con el propósito de sujetarla a Jesús. No para nuestro placer, no para que nosotros vivamos placenteramente en esta cáscara. Dice la palabra de Dios que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. La mente puesta en la carne, recuerda, produce muerte. Y este es el tercer consejo práctico sobre cómo vivir en el Espíritu. El tercer consejo práctico sobre cómo vivir en el Espíritu es: decide dónde pones tu mente. El tercer consejo práctico sobre cómo vivir en el Espíritu es: decide dónde pones tu mente. Aquí viene una decisión. Y esa es la clave todo el tiempo. ¿Qué decidimos? ¿Sabes que el Señor no te hizo una máquina? ¿Que Dios no nos hizo muñecos para manejarnos? Ay, Señor, haz tu voluntad en mí. No. Necesitamos nosotros decidir. Dios nos hizo con una decisión libre. Tú puedes decidir, tú tienes que decidir. El Señor no te obliga.
Si estás esperando a que Dios baje y mueva algo en tu mente que tú crees que no se ha movido, no, no sucede de esa manera. Nosotros necesitamos decidir. Ay, Señor, es que yo no sé dónde poner la mente. Tienes que hacer una decisión. O la pones en la carne o la pones en el espíritu. Cuando tu enfoque diario está en las cosas de la carne, eso es lo que va a producir. Va a producir muerte. No esperes nada bueno. Es tu decisión. Pero cuando la pones en las cosas del espíritu, suceden las cosas que Dios ha dicho que suceden. Pero es tu decisión. Dios no va a bajar a mover el alambrito o va a bajar a cambiarle el chip y meterlo por otra parte. No, es nuestra decisión. Yo decido como pienso. El Señor no puede suplantar esa ley. Él nos hizo libres para pensar, libres para decidir, libres para actuar. Él lo respeta. Cuida tu enfoque diario. Lo que alimentas en tu mente determinará la dirección de tu vida espiritual. Una vez más, te lo voy a decir, dice, cuida tu enfoque diario. Lo que alimentas en tu mente determinará la dirección de tu vida espiritual. Alguien dijo, mi problema no es que el diablo me tiente, es que a veces yo mismo le doy ideas. Cuando ponemos la mente en la carne, no necesitamos enemigos externos. Ahí está ya. Tú eres tu peor enemigo. Tú pones esas ideas extrañas. Satanás las conoce y te ataca por ese lado. Nosotros decidimos dónde poner nuestra mente y qué ponerle a nuestra mente. No podemos usar de esas excusas que escuchamos muchas veces delante de Dios. Dios conoce nuestra gran necesidad, pero está en nosotros responder, hacer llenada esa necesidad. Está en nosotros acercarnos a Dios. El Señor dice, acércate a mí, yo me voy a acercar a ti. No dice yo te voy a corretear por el rancho o yo te voy a corretear por las calles. No, acércate a mí, yo me acerco a ti. Cuando ponemos la mente en la carne, no necesitamos enemigos externos. Ya no necesitas que el vecino te vea mal o que los hermanos en la iglesia, oh, cómo me tiran. No, ya tienes un gran enemigo ahí contigo mismo. La dirección de tu vida espiritual sigue la dirección de tus pensamientos. Lo que alimentas en tu mente determinará cómo caminas. También alguien dijo, no puedo controlar los pájaros que vuelan sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido aquí arriba. Lo mismo pasa con los pensamientos. No todos los pensamientos son pecados, pero dejar que se queden, sí lo son. Una vez que comienza a crecer, dice la palabra de Dios, que es como una semilla que comienza a germinar, el pecado crece y controla todo absolutamente el ser de la persona. Así es de que es nuestra responsabilidad. Si eres un cristiano irresponsable, yo te animo este día, que dejes de quejarte, que dejes de meterle basura a tu mente y que te hagas responsable de una salvación tan grande que Dios ya te dio y dijo, no hay ninguna condenación, pero nos encantan los baños de conmiseración. Nos encanta vivirnos en el lamento. Y luego nos lamenta la vida. Necesitamos nosotros entender que es nuestra responsabilidad hacia dónde voy a dirigirme. Y hay dos caminos, tú lo eliges. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si en algo digno de alabanza, pues en esto piensa. ¿A qué han estado estas escrituras? Por miles de años. Señor, es que qué difícil es pensar. Dios te dice que pienses. El problema es que no le creemos a Dios. Ay, Señor, pero ¿será? Sí, sí lo es. El Señor lo dijo, es verdad. No lo dudes. Todo lo de buen nombre, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable. Si hay digno de alabanza en ello, aquí es donde examinamos. ¿Es digno de darle la alabanza? ¿Es digno de creer que esto es bueno? Entonces en eso pienso.
Te animo a ser un cristiano responsable con esa salvación tan grande que Dios te dio. No estoy tratando de decir de que a través de tus obras tú eres salvo. No. La obra de la cruz fue suficiente para salvarte. Cristo es suficiente para salvarte. Pero necesitamos ser responsables con esa salvación que ha llegado a nuestra vida y no vivir y ser un cristiano miserable. Necesitamos vivir toda la salvación completa, una salvación que nos llena de vida y no de muerte. Te animo a que consideres esto. Vamos a terminar con el versículo 9 y 11. Romanos 8, versículo 9 y 11. Vamos a terminar aquí. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El creyente no solo recibe ayuda del Espíritu, es morada del Espíritu. Fíjate que muchas veces creemos, bueno, sí, la ayuda viene del... El Espíritu mora en ti. Si tú eres un cristiano nacido de nuevo, que en verdad ha confesado sus pecados y es real su arrepentimiento, y ha aceptado a Jesús, y ha creído en el que le resucitó de los muertos, entonces el Espíritu Santo no es algo que está vagando, no es una fuerza exterior. Ha venido a morar porque esa es la promesa. Ha venido a estar ahí contigo, adentro de tu ser. Ha venido adentro de esta cáscara mortal. Ha venido a residir, a vivir, a morar dentro de ti. El mismo poder que resucitó a Cristo está obrando en nosotros de adentro hacia afuera, desde hoy mismo y por toda la eternidad. Estas son grandes verdades. Esto Pablo le quería comunicar con urgencia a la iglesia en Roma y queremos comunicártelo a ti con urgencia. No vivas más, no hay condenación para ti, se acabó, no sigas ese juego. El mismo poder que resucitó a Cristo está obrando en nosotros, ¿lo crees? Que hoy lo está haciendo y va a ser por la eternidad. El mismo espíritu que resucitó a Jesús vive en ti. ¿Qué significa esto? Significa poder hoy y esperanza eterna mañana. Vive con firmeza y esperanza. No estás solo en tu lucha espiritual. Párate en estas verdades. Párate en la verdad que no hay condenación para ti. No te condenes a ti mismo. No vivas atrapado, miserable, en una vida cristiana miserable, donde tienes tu cara siempre a punto de llorar. Sé feliz, ríe con gozo, vive una vida cristiana plena. El Espíritu Santo mora en ti y Jesús ha hecho la obra redentora en tu vida. El Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida que glorifica a Dios. Busquemos esa capacidad. Busquemos capacitarnos para vivir una vida que glorifique a Dios. Y aquí encontramos el cuarto y último consejo práctico sobre cómo vivir en el Espíritu. El cuarto consejo práctico es: camina con esperanza. El Espíritu da vida. Una vez más, camina con esperanza. El Espíritu da vida. ¿Qué dice la Biblia de caminar en el Espíritu? Caminar o andar en el Espíritu significa vivir bajo su guía, control e influencia diaria. En otras palabras, significa que le cedemos el control al Espíritu Santo. Significa que vivimos bajo su guianza. No camino yo solo. Pregunto, cuestiono, siento, oro, pido la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en mí. Eso significa que no se va a apartar de mí. Es como quererte apartar de tu propia sombra. No se va a ir. Él está ahí, permanece, te sigue a donde quiera. El Espíritu Santo está para que tú le preguntes,
para que tú lo escuches, para que tú sientas la guianza. Recuerda que caminar o andar en el Espíritu significa vivir una bajo su guía, otra bajo su control y otra bajo la influencia del Espíritu diaria, en contraposición a seguir los deseos de la naturaleza humana o la carne. También si tú vives en la carne, vas a vivir bajo su guía, bajo su control y bajo su influencia. Pero esa es una decisión tuya. El Señor no va a venir y te va a decir, ándale, mira, es que te conviene. No, es tu decisión, sabes que te conviene. Sí sabemos, pero no queremos. Lamentablemente muchas veces no queremos, porque, qué rico está lo de allá. ¿Cómo cree que lo voy a poder dejar? Pero es tu decisión. Y también es una acción diaria. No es una experiencia única, sino un estilo de vida consistente, un paso a paso con el Espíritu Santo. También conlleva un sometimiento al Espíritu Santo. Implica someter los pensamientos, palabras y acciones a su dirección. Cualquier pensamiento que viene, necesitamos atraparlo, someterlo y llevarlo al Espíritu Santo. Las palabras y las acciones necesitamos someterlos a su dirección y permitir que Él transforme la mente, nuestras acciones, nuestra manera de vivir. Y luego nos trae libertad. Porque dice que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad para no ser esclavos del pecado o del temor. El Espíritu da vida. Esta definición bíblica sobre el Espíritu da vida, esta verdad se fundamenta en textos como 2 de Corintios 3:6. Vamos a leerlo. 2 de Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Por qué? Observa la última parte. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 2 de Corintios 3:6. Una vez más, 2 de Corintios capítulo 3, verso 6. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esto nos trae renacimiento y renovación. El Espíritu Santo es quien da vida espiritual al creyente al nacer de nuevo y continúa renovando al hombre interior. Y esto lo hace día a día, incluso cuando el exterior se desgasta. Esta cáscara que ves, este cuerpo, va a ir envejeciendo y va a morir. Su fin es muerte. Mas el hombre interior se va rejuveneciendo, se va renovando. Y esto sucede día a día. Esta transformación es una renovación que se va dando día a día. ¿Cómo? A través de la oración, la lectura bíblica, una relación con Jesús diaria y una guianza en el Espíritu. Poner nuestra fe, nuestra voluntad, poner todo en conformidad con las cosas de Dios. Si te suena interesante, pídele a Dios que te dé más luz en ello. Luego trae esto un fruto. Si nosotros vivimos constante el día a día, haciendo que el hombre interior comience a florecer, trae fruto, y la evidencia de esta vida es la producción del Espíritu Santo. Tiene que haber una evidencia. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Creemos que engañamos a las personas. No los podemos engañar. Es visible. La miseria de un cristiano es visible. La queja todo el tiempo de un cristiano es visible. La mala vida que lleva un cristiano, no hablo de perfección, pasamos por cosas, pasamos por tribulaciones, pasamos por problemas y conflictos. La diferencia es que los vivimos en el Espíritu y confiamos en Dios. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. El hombre que vive y ha decidido por sí mismo vivir en el Espíritu es visible. No podemos nosotros negar esta verdad. El Espíritu Santo da poder, da fuerza para soportar dificultades y vivir en obediencia, porque qué difícil es vivir en obediencia. Y qué difícil es soportar las dificultades, mas el Espíritu Santo da ese poder al cristiano para que pueda vencer estas partes de su vida.
Luego nos trae a caminar con esperanza. El Espíritu Santo es una guianza que nos da esperanza. La palabra elpis es usada aquí del griego. No es un simple deseo optimista, sino una expectativa confiada y certera de las promesas que de Dios se cumplirán en nosotros. No es meramente solo un deseo optimista. Ay, estoy tan optimista este día. No es solamente eso. Va más allá. Caminamos con la esperanza viva día a día y la confianza y la certeza que las promesas de Dios se van a cumplir en nosotros. Y a eso se le llama esperanza viva. Y esto se basa en la resurrección de Jesucristo, lo que significa que la esperanza está arraigada en un Cristo vivo que mora en el creyente. Cristo no está muerto, Cristo está vivo y esa es la buena nueva. Pero necesitamos nosotros no bajar la mirada de lo invisible. Caminar con esperanza significa mirar más allá de las dificultades, de esas dificultades presentes que son temporales y fijarse en la gloria eterna invisible, aquello que no vemos todavía, pero que lo creemos y eso nos da esperanza y nos da una expectativa de vida. También nos trae resiliencia el Espíritu Santo. Y esa es la capacidad de mantener la confianza en Dios en tiempos adversos, renovando las fuerzas en el Señor cada día. Si caes, levántate, renueva tus fuerzas en el Señor. En resumen, caminar con esperanza en el Espíritu que da vida significa reconocer que la verdadera vida proviene solo del Espíritu Santo. Someterse al control diario de Dios en lugar de las propias fuerzas, vivir con la certeza de que el futuro está seguro en Dios. Nos permite caminar hoy con paz y gozo a pesar de las circunstancias. Vive con confianza y esperanza. No estás solo en esta lucha espiritual. El Espíritu Santo te capacita para vivir una vida que glorifica a Dios. El mismo Espíritu que resucitó Jesús, recuerda, vive en ti, mora en ti. Esto significa poder hoy y esperanza eterna mañana. Al final te quiero decir que este pasaje bíblico, Romanos 8, 1 al 11, nos recuerda una verdad fundamental. No estamos definidos por nuestra carne, sino por la vida del Espíritu que habita en nosotros. Así es de que vivamos entonces como personas libres, dependientes del Espíritu, con una mente renovada y una esperanza viva en Cristo. También nos recuerda este pasaje que la vida cristiana no se trata de esfuerzos humanos, sino de dependencia espiritual de Dios. Ya no hay condenación, ya no estamos esclavizados y ya no caminamos solos. En Cristo vivimos por el Espíritu y para la gloria de Dios. Si Dios ha hablado a tu vida, si Dios ha traído convicción a tu corazón, piensa estas cosas, considéralas, ponte en oración. Dale un repaso a tus notas, si es que hiciste notas el día de hoy. Si tú nos acompañas por primera vez o has entrado a nuestra página por primera vez, hay un mensaje que yo quiero compartir contigo que tiene que ver con la vida nueva, con la vida que se adquiere a través del arrepentimiento y un nuevo nacimiento. Quiero animarte, si tú has nacido de nuevo, a que consideres este pasaje bíblico. Lo hagas parte de tu devocional esta semana y le escudriñes en oración a través de la guianza espiritual. Y si has sido esclavo de ti mismo, recuerda que ninguna condenación hay para ti. El Señor te ve justo a través de Jesucristo. No te esclavices más. Un hombre se acercó a Jesucristo y le preguntó que cómo él podía heredar la vida eterna. Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Para vivir una vida cristiana, para ser cristiano, no se lleva a cabo solamente por leer la Biblia o porque asistes a la iglesia. Hay muchas personas que por muchos años han estado sentados en la iglesia y no han nacido de nuevo. Y eso es tremendamente triste, porque la Biblia dice que si tú no has nacido de nuevo, tú no vas a ir al cielo, tú no eres cristiano, vas a pasar una eternidad alejado de Dios. Para ser cristiano,
para ir al cielo y tener una vida con Jesús, una vida eterna, es necesario nacer de nuevo. Y tú dirás en este momento, bueno, ¿cómo se nace de nuevo? La palabra de Dios nos enseña dos cosas, que para nacer de nuevo necesitamos, a través del arrepentimiento, poner nuestro pecado y decirle al Señor, Señor, tengo necesidad de un Salvador. He pecado, aquí está mi vida, Señor. Y la segunda es aceptar a Jesús como tu único Salvador. Si ya lo hiciste, felicidades. Y si ya lo hiciste, pasa el mensaje a los demás. Y si tú lo vas a hacer por primera vez, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Ahí hay un número de teléfono, puedes llamarnos. Queremos nosotros orar contigo y queremos darle seguimiento a esta maravillosa nueva vida en Cristo, guiada por el Espíritu Santo y donde no hay una condenación. Jesús perdona todos los pecados. No te dejes engañar. Todos los pecados los cubre Jesús. No hay uno, por más catastrófico que se vea, que Jesús no pueda perdonar. Gracias a Dios por su maravilloso don de la vida eterna, por esa gracia que nos envuelve el día de hoy. Si tú estuviste oyendo este mensaje, vamos a darle gracias a Dios juntos y reflexionar en ello. Dios te bendiga y nos vamos a estar viendo el miércoles y el próximo domingo. Dios te bendiga.